Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Quiero darles a todos la bienvenida al Instituto Ítalo-Latinoamericano. Hoy es un día especial. Tenemos con nosotros y nos sentimos honrados de contar con la presencia de la señora Mercedes Peñas Domingo, primera dama de la República de Costa Rica, que además para mí como centroamericana me da mucho gusto tenerla acá y sobre todo que nos venga a hablar un poco de nuestra subregión. Mercedes Peñas Domingo asumió el despacho de la primera dama el 8 de mayo del 2014. Su despacho está adscrito a la Presidencia de la República y coordina el área de desarrollo territorial con un programa que tiene como objetivo integrar al sector público y privado en las acciones de desarrollo económico y social del país, especialmente, por supuesto, en las zonas rurales. Es graduada en Ciencias Políticas y Sociología, con especialización en Relaciones Internacionales y Estudios de América Latina de la Universidad Complutense de Madrid y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad para la Paz. En su trayecto profesional, la primera dama siempre se ha dedicado al desarrollo de los gobiernos locales, municipales de Centroamérica, a través de la Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe, una fundación que se denomina DEMUCA, y organismos como el PNUD, el Rainforest Alliance, el Instituto Interamericano de Cooperación y Agricultura ICA y la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Yo creo que esto es nada más un vistazo de todo el trabajo que ha desempeñado la primera dama hasta ahora y que continúa ahora desde su nuevo cargo, y para nosotros es un honor darle la palabra y escucharla en la conferencia que pronunciará, que se titula Desarrollo del Poder Local en Costa Rica y en Centroamérica. Quiero presentarles también a los que me acompañan en el rostro: el secretario general del ILA, Giorgio Malfatti, el profesor Volpe, de la Universidad Ca' Foscari di Venezia, y el Francesco Chiodi, que es el coordinador del programa Eurosocial aquí en el ILA. Así que sin más, primera dama, quiero darle a usted la palabra para que nos ilustre sobre el tema. Bueno, buenos días a todos y a todas las presentes. La verdad es que no les voy a ilustrar mucho, sino les voy a contar un poquito más de generalidades, porque aquí hay gente mucho más ilustrada que yo. Me acompaña el rector de la Universidad Nacional de Costa Rica, quien ha hecho un doctorado en temas de descentralización. Me acompañan dos diputados, un señor diputado y una señora diputada, que también están vinculados al tema de desarrollo local en Costa Rica. Así que, si me equivoco, me corrigen o me interrumpen, pero como somos pocos, a mí también lo que me gustaría es, poder compartir algunas ideas y especialmente en los desafíos, quizá poder intercambiar un poquito o que pudiéramos abrir. Me estoy brincando al moderador, yo sé que él va a invitarles a que participen, pero sobre todo a mí lo que me gustaría es que hubiera más, participación o más diálogo, ¿verdad? Pero sí quería exponerles un poquito pues la experiencia y la trayectoria de los gobiernos locales y del Estado en Centroamérica. ¿Por qué son países tan centralistas? ¿Por qué se ha concentrado el poder en áreas metropolitanas y especialmente en el gobierno central y área poder ejecutivo? Un poquito cómo están los gobiernos locales actualmente, cuál es esa visión un poco más general, con algunos datos, pocos datos para no cansarles, y luego un poco los desafíos que yo creo que tienen los gobiernos locales de América Central, pero que también se puede quizá llevar un poquito más allá. Ahora sí me pongo las gafas, que si no, no veo. Bueno, desde la independencia de España en 1821, ¿verdad? Se dio un proceso de inestabilidad política en Centroamérica, y esas guerras civiles entre conservadores y liberales, bueno, lo que culmina es a partir de ese periodo en los estados liberales,
Y los estados liberales en la región de Centroamérica se caracterizan fundamentalmente por tener una característica fundamentalmente autocrática, con un personalismo político centrado en las presidencias y una debilidad institucional fuerte, que eso va a continuar hasta prácticamente 1930. Un fuerte predominio, como dije, de la presidencia, la militarización de los países, un esfuerzo por vincularse con el mundo a través de productos básicos agrícolas, como fueron el banano y el café, y a partir de 1898 la dependencia y subordinación de los países de la región con los Estados Unidos de América. Eso lo que provocó es que los gobiernos locales fueran débiles, porque esa construcción de nuevos estados lo que hizo es que fue concentrar el poder en esa presidencia para poder, digamos, fortalecerse como estados independientes. Costa Rica, a partir de esa fecha, empieza a desmarcarse un poquito del resto de Centroamérica, porque logra ponerle fin a la inestabilidad política entre conservadores y liberales un poquito antes que el resto de los países, en 1838. Se vincula en 1839 al mercado externo con el café, se vincula también antes que el resto de los países de la región, y además se origina una oligarquía cafetalera que fue el contrapeso al presidencialismo, y además va generando una institucionalidad incipiente, pero va generando esa institucionalidad, y hace que esa élite oligárquica fuerte también evitara que sufriera intervenciones de los Estados Unidos, como se ocurrió en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras y Panamá. Entonces, esa conjugación de esos factores, digamos, si bien viene del mismo, digamos, históricamente se caracteriza o tiene caracteres comunes con Centroamérica, hay pequeñas diferencias que empiezan a marcar un poquito un rumbo un poco más diferenciado que en la región. Después de 1930, empiezan a padecerse en la región otro tipo de turbulencias, que tiene que ver más con turbulencias sociales debido a los movimientos anarquistas y comunistas, y tuvieron repercusiones muy diferentes o de diversa magnitud en El Salvador, en Costa Rica, en Guatemala y en Nicaragua. Y hubo al final como tres tipos de modelo: un modelo reformista en Costa Rica, que fue exitoso; un modelo reformista en Guatemala, que fue fallido no por la propia Guatemala, sino por la intervención de los Estados Unidos en 1954; y un modelo dictatorial que predominó a lo largo de la Guerra Fría en muchos de los países de la región. Entonces, en ese proceso de 1930 a 1980, con las diferencias que hay entre los diferentes países, en Centroamérica, en los países de Centroamérica, exceptuando Costa Rica, a pesar de la debilidad institucional, los gobiernos locales sí van teniendo mayor presencia política. Mientras que en Costa Rica, que era un estado centralizado, pero un poquito más abierto, digamos, económicamente, y más sólido en las instituciones, era sólido en las instituciones del gobierno central, pero no en las del gobierno local, y eso hace que el gobierno local prácticamente sea nulo en el país, especialmente porque el gobierno central prestaba servicios básicos fundamentales como la educación, la salud, digamos, los servicios básicos, y eso hizo que los gobiernos locales fueran muy débiles. La institucionalidad seguía débil, la militarización se mantuvo, y en 1990, ya con el tema de los procesos de paz ya cerrándose, empezó la normalización democrática, y ahí se puso sobre la mesa la realidad de los gobiernos locales y el papel que debían de jugar los gobiernos locales ya en un sistema democrático, en un marco democrático, ya de manera explícita en esa construcción de democracia, y de empezar el debate de los procesos de descentralización. Los procesos de descentralización en toda la región, digamos, se hablaba mucho de descentralización en los años 90, pero muchas veces la gente decía que era como un fantasma. Todo el mundo oía hablar de ellos, pero nadie veía lo concreto, ¿verdad? No había procesos fuertes de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales en Centroamérica. Actualmente son diferentes los niveles que hay en cada uno de los países, y lo que voy a hacer es como una descripción general de cuáles son las capacidades de los gobiernos locales, y voy a poner algunos de los ejemplos, pero como aquí contamos con embajadores de la región, quizá ellos, estoy segura que van a poder dar más datos en todo caso de cada uno de los países.
Hay una escasa densidad institucional, o sea, los gobiernos locales institucionalmente son débiles. Estoy hablando de todo el país, no estoy hablando de las ciudades capitales o de ciudades grandes, ¿verdad? Estoy hablando en general de los gobiernos locales. Hay una fuerte centralización, los recursos económicos siguen concentrados en el gobierno central, hasta el punto que hay un promedio de que el 90% del presupuesto del Estado se maneja desde el Poder Ejecutivo. El caso de Costa Rica es el más fuerte porque es el 96% del presupuesto que se maneja desde el gobierno central. Y es el Poder Ejecutivo, pero también las desconcentradas, las instituciones desconcentradas, pero que al fin y al cabo es el Poder Ejecutivo el que las nombra. Entonces, son presupuestos muy centralizados y eso deja muy poca capacidad de actuación a los gobiernos locales. Tienen autonomía política, pero no tienen recursos, autonomía financiera, y claro, cuando uno no tiene, como dicen en Centroamérica, sin cacao no se puede hacer el chocolate, entonces es muy difícil sin recursos poner en práctica esa autonomía política. Y los procesos de toma de decisiones son muy complejos, porque aunque existe la autonomía, muchas veces la toma de decisión depende de una institución de la administración central para que eso se pueda o no se pueda hacer o no se pueda hacer. Les pongo un caso concreto, los planes de ordenamiento territorial, que son fundamentales para desarrollar el ordenamiento urbano o el ordenamiento rural. En todos los países los planes de ordenamiento dependen de la aprobación de instituciones del Poder Ejecutivo. Por mucha decisión autónoma que tenga un concejo municipal de marcar una línea de desarrollo, de planificar y ordenar su territorio, hay en algunos casos, como en el caso de Costa Rica, son 5 instituciones co-decidiendo con el gobierno local para aprobar un plan de ordenamiento. Y hay países en donde el plan de ordenamiento no lo hace el gobierno local, sino que lo hace y lo aprueba el gobierno central. Entonces, los procesos de toma de decisiones son muy complejos porque la decisión realmente no está en el gobierno local. Con respecto a las capacidades administrativas, son sistemas burocráticos complejos. Aunque son estados débiles institucionalmente, la burocracia y esa toma de decisiones que está compartida porque el nivel competencial no está claramente definido, si es en el gobierno central o en el gobierno local, sino que a veces no está claro, y si está claro muchas veces es compartido, las decisiones son compartidas. Entonces, ese entramado que luego se desarrolla burocráticamente hace más complejo la operatividad de las decisiones políticas. Se duplican funciones entre la administración central y el gobierno local y hay escasa capacidad técnica y formación técnica en los gobiernos locales. Hay países de la región que todavía no tienen la carrera administrativa a nivel municipal. Entonces, las funciones, ustedes saben que la administración pública sin una carrera técnica, digamos, transparente y tecnificada, es muy difícil que se fortalezca ese nivel de administración para que luego se puedan tomar decisiones a nivel político. A nivel centroamericano, la carrera administrativa no está consolidada en todos los países y en algunos países ni siquiera existe todavía. Se necesitan fortalecer los mecanismos para el ejercicio pleno de la representación de los intereses colectivos. Muchas veces las autoridades locales son electas popularmente, pero tienen que fortalecer esa representatividad de los intereses del bien común y de la mayor parte de los intereses de los y las ciudadanas y fomentar esos espacios, pero también resolver conflictos que se dan concretamente en los territorios y que por falta de esas capacidades técnicas y de diálogo es difícil que se llegue a un acuerdo en el nivel local con respecto a esas decisiones. Y tenemos que mejorar en la región la participación de las mujeres. Solo en el caso de Nicaragua y Costa Rica hay una ley de paridad del 50%. En el caso de Panamá y El Salvador es del 30%, es por cuotas. Y los demás países oscilan entre el 30, digamos, y el 50%. En Honduras, sí, en el 2012 se aprobó una última ley donde a partir del año pasado, del 2016, se iban en paridad. Pero les voy a poner el ejemplo de lo que ocurrió en Costa Rica en las elecciones locales. Solo el 14% de las alcaldías están en manos de mujeres. Entonces tenemos una ley de paridad, pero los partidos políticos encabezan siempre las listas con hombres. Entonces ahí hay un problema de falta de democratización de
los partidos políticos para que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones que los hombres a los puestos de decisión y los puestos políticos, empezando por la cabeza de lista y no dejando siempre, digamos, el segundo o el cuarto lugar. En el caso de Costa Rica, la ley obliga a que sea tipo cremallera, que se dice, es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, para que sean puestos elegibles y no se queden en las últimas de la lista. Pero la realidad es que el que encabeza siempre, o quien encabeza casi siempre, suele ser el hombre. Entonces, realmente no solamente está en la legalidad, que es importante reformar las leyes para que haya una participación alta de mujeres, sino también que los partidos políticos realmente abran en igualdad de condiciones a las mujeres esos espacios, porque sí son las mujeres las que participan masivamente en las asociaciones de desarrollo, en los concejos municipales, pero a la hora de ser alcaldesa o presidenta del Concejo Municipal son los hombres los que ocupan esos puestos de toma de decisión. Con respecto a las capacidades fiscales, las bases tributarias en general en Centroamérica son muy bajas y los gobiernos locales no son una excepción. Las bases tributarias son muy pequeñas. Para ponerles un caso, curiosamente Costa Rica, de los ingresos que tiene vía impuestos y tasas, es donde más se recauda. Digamos, es el 56% de los ingresos del gobierno local provienen de impuestos y de tasas. Mientras que el caso más extremo es el de la República Dominicana, donde solamente el 3% de los ingresos del gobierno local vienen vía impuestos o tasas. El 94% es vía transferencias a lo que le da el gobierno local, el gobierno central, perdón, el gobierno local, depende absolutamente del gobierno central, y el porcentaje que me queda ahí es vía endeudamiento u otro tipo de ingresos. Pero digamos que la dependencia de los ingresos o de los recursos, perdón, que le da el gobierno central a los gobiernos locales en todos los países es muy alto, y el caso más extremo es el de la Dominicana. Guatemala tiene una experiencia muy interesante con la ley de transferencia, porque premia a los gobiernos locales que mejoren la recaudación. Entonces, la recaudación es muy baja en Guatemala, pero sí, del 10% que transfiere el gobierno central a los gobiernos locales, hay un premio por el que más recaude o un porcentaje que se elegirá por ese incremento en la recaudación propia. Y eso hace que realmente los gobiernos locales tengan muy poca capacidad de invertir en servicios y en su gente. Entonces, otro dato es que el gasto público promedio por habitante en relación con el PIB per cápita en la región es un promedio del 2,7%. Entonces, realmente lo que se está invirtiendo desde los gobiernos locales en la gente es muy poquito, cuando es, en teoría, el gobierno más cercano a los y las ciudadanas y el que debería de estar invirtiendo digamos, en mayor manera en ese bienestar, pero también en promover el desarrollo de la gente que vive en esos municipios. Yo quería plantearles, digamos, como desafíos 4, que creo que los gobiernos locales en Centroamérica y quizá en América Latina, a lo mejor hasta en Europa tienen o tenemos, porque como ven, yo con este acento provengo de España, aunque vivo desde hace 26 años en Costa Rica. Y bueno, es muy común decir que hay que pensar globalmente y actuar localmente, y los objetivos de desarrollo se plantean eso, los objetivos de desarrollo post-2015, que hay que actuar localmente para poder cambiar el desarrollo en los países. Y yo creo que es importante que nos lo planteemos desde el mundo de lo local, porque realmente si se puede incidir es desde ahí, actuando directamente con la gente desde las instituciones locales para mover esos índices de desarrollo. Y creo que el primer reto que tenemos es crecer económicamente, pero que se superen los espacios centrales. En Centroamérica casi toda la inversión y el crecimiento se concentra en el área metropolitana, en las grandes áreas metropolitanas. Vive un porcentaje fuerte de la población, pero vive un porcentaje fuerte de la población porque se ha provocado la migración
de las áreas rurales a la área metropolitana porque no se invierte en las áreas rurales. Entonces, hay que generar mayor inversión y mayor crecimiento en esas áreas alejadas. En el caso de Costa Rica, las áreas más donde hay mayores niveles de desigualdad y de pobreza son las fronteras y las costas. Justo por donde entra la mayor parte de la riqueza, las costas tiene 2 puertos donde entra la mayor parte de la riqueza, pero se traslada automáticamente al área metropolitana. Y como me decía un alcalde de una zona fronteriza, ellos no han elegido ser pobres. Ellos viven ahí porque, bueno, nacieron ahí y les gusta vivir ahí o no tienen otras opciones. Pero realmente hay que llevar la inversión a esos territorios porque tienen un potencial económico, social y ambiental maravilloso, pero siempre, digamos, se les ha excluido a la hora de proyectar inversiones. Y en el caso de Costa Rica, que el 80% de su economía está abierta o es una economía abierta, esas grandes empresas vinculadas con el mercado de exportación se han concentrado en el área metropolitana. Y son además empresas que no han encadenado con el mercado interno. Entonces no se han generado economías de escala y además se han concentrado en estas grandes áreas. Entonces lo que estamos tratando de promover es el potenciar actividades económicas en estos territorios, porque potencial económico hay, en todos los sitios hay capacidad de desarrollo endógeno, también de inversión extranjera en estos territorios, pero fundamentalmente de potenciar la economía propia y encadenar la economía, que se encadene, no que se creen espacios únicos de desarrollo económico, sino de economías, sino que se vincule a otra gente, a pequeñas y medianas empresas, a la economía social solidaria, a esos procesos que ya son exitosos y que son los más dinámicos, pero que veamos cómo podemos encadenar y potenciar así la economía de estos territorios. Y para nosotros es fundamental eso, las MIPYMES. En el caso de Costa Rica, sí que se está tratando de reactivar el mercado interno, que es el otro motor de la economía que estaba ahí dormido. El mercado vinculado con el comercio exterior, como dije anteriormente, es un motor de la economía muy activo y muy exitoso, pero que no ha encadenado lo suficiente. Entonces, actualmente se está tratando de que encadene, pero también fortalecer el mercado interno. Hay un mercado con un potencial muy importante que genera mucha economía de escala en estos territorios donde las inversiones grandes no van a llegar, pero sí hay mucho potencial económico. Y el instrumento de las MIPYMES, de la micro y pequeña economía, especialmente en turismo y en agricultura, es fundamental. Y digo en turismo porque en Costa Rica el turismo es una de las actividades más importantes, pero que además más distribuye. Porque en Costa Rica el tiempo de permanencia del turista es de 13 días, que es muy alto, es uno de los más altos, es el segundo creo que más alto, 12.7, casi 13 días, y como es un país pequeñito, se recorre buena parte del país, a pesar de que no hay muy buenas carreteras en algunos lugares, pero la gente conecta y va de un lado a otro, y eso hace que la riqueza se distribuya, porque llegan a lugares recónditos, a hoteles pequeñitos, a restaurantes, a soditas, donde la gente, come y dejan el dinero directamente ahí a la gente. Entonces, el sector turístico en Costa Rica es un sector muy activo, pero además genera riqueza y además la distribuye. Entonces, ese tipo, de MIPYMES que se han generado en torno al sector turístico y también al sector agrícola son fundamentales. Aquí está el rector de la Universidad Nacional, como dije anteriormente. Ellos tienen programas específicos de germinadoras de empleos, empresas y proyectos en algunas zonas del país para que esas zonas que están débiles, social y económicamente, se puedan potenciar en función de las posibilidades económicas que hay en la zona. Y es clave ese acompañamiento, esa inversión inicial económica y ese acompañamiento a la mediana y pequeña empresa para que puedan surgir esas iniciativas, pero también a la economía social solidaria, cooperativas, asociaciones,
Ahí ha habido un empuje importante en estos últimos años, ha habido un decreto, pero también la Asamblea Legislativa ha creado una comisión para apoyar la economía social solidaria, porque también es una economía, en Europa se conoce muy bien, las cooperativas y ese tipo de economía generan mucho empleo y distribuyen también mucha riqueza. Entonces, en épocas de crisis, en Europa, a donde más nos ha afectado ha sido ese tipo de economía, la economía social. Entonces es importante que se vayan fortaleciendo todos los niveles y mecanismos de desarrollo económico para que realmente podamos fortalecer en los territorios y más en estos países ese equilibrio económico entre todas las zonas y todos los territorios. Otro ejemplo que quiero dar, que este es novedoso, el Banco Centroamericano de Integración Económica ha dado un préstamo a Costa Rica de $30 millones para que cooperativas produzcan energía limpia. La matriz de la energía energética en Costa Rica, el 99% de la energía que se produce es energía limpia durante los últimos 10 años, pero lo que se quiere depende de las hidroeléctricas y ahora con el cambio climático y el problema de agua que hay, los días de las hidroeléctricas están contados o por lo menos se sabe que tiene un futuro bastante limitado. Entonces se están apoyando la generación de pequeñas y medianas empresas y de cooperativas que generen energía eléctrica por la geotermia, eólica, la solar. Los países de Centroamérica tienen un potencial de generar energía por muchas vías y que además estén en este tipo de economía y no en grandes empresas también es una apuesta fuerte en este momento. El segundo gran desafío es la lucha contra la pobreza y la exclusión. Los gobiernos locales no pueden seguir mirando para otro lado con los niveles de pobreza y exclusión que hay en la región. Bueno, a mí me impactó el año pasado escuchar al Papa Francisco, uno lo sabe y lo ve y lo vive, pero hablar de los descartables. Y es verdad, hay un colectivo de personas vulnerables que no se les está poniendo la atención suficiente para poder resolver esos niveles altos que hay en el continente americano, pero especialmente en Centroamérica, con índices fuertes de pobreza y de desigualdad. Y desde lo local se puede hacer mucho. Primero, con apoyo a políticas de mitigación, son fundamentales. No puede sacar a la gente de la pobreza si no ayuda con una política más asistencialista, pero que es fundamental, pero sobre todo con políticas que generen desarrollo y que generen empleo, porque al final el empleo es el que saca a la gente de la pobreza. En Costa Rica, si se pagaran los salarios base, que por ley se tienen que pagar, disminuiríamos un 2% el nivel de pobreza que tenemos. Pues hay un arduo trabajo del Ministerio de Trabajo en controlar el que se pague al menos el salario mínimo que por ley se tiene que pagar. Entonces, sabemos que hay que generar empleo, sabemos que hay que crecer económicamente, pero sabemos que fundamentalmente hay que atender a estas poblaciones con esas políticas en primera instancia de asistencialismo, acompañamiento para poder sacarles, pero luego, para poder atender, no sacarles, para poder atender esa situación de pobreza extrema y pobreza, y luego con unas políticas de formación y capacitación y luego de generación de empleo para que puedan salir de la pobreza y de la pobreza extrema. El tercer punto el tercer reto es de gobernabilidad. Como que nos quedamos a veces contentos con que se celebren elecciones limpias, digamos, periódicamente, pero la democracia va mucho más allá que las elecciones y es generar oportunidades a la gente para que realmente podamos transformar nuestras sociedades y cambiar lo que especialmente los niveles de pobreza y poder generar desarrollo. Entonces, para mí, desde lo local, es fundamental cambiar ese mapa de la gobernabilidad. El gobierno local, como decía anteriormente, es el más cercano a los y las ciudadanas y es el gobierno que puede responder más eficazmente y de una manera más transparente a las necesidades que se plantean para generar, desde la ciudadanía, para generar oportunidades. Entonces, el éxito de fortalecer los procesos de democratización desde los gobiernos locales, más allá del simple hecho de las elecciones,
es fundamental y pasa por dotarles de los instrumentos y de los recursos necesarios para poder generar procesos de desarrollo en los territorios. Y el cuarto reto es la protección del ambiente sin exclusión, porque por lo menos en Costa Rica el 40% del territorio está protegido en alguna u otra figura. Tenemos parques nacionales, áreas de conservación, pero hasta la fecha las comunidades que vivían cerca de esos parques a veces eran las más pobres. Entonces veían llegar al turismo, se protegía el ambiente, pero la gente de las comunidades era la gente con menos recursos. Entonces lo que se está tratando es, bueno, protejamos, pero sin excluir a las comunidades, que las comunidades se puedan beneficiar para que también ayuden a la protección y que la protección no solamente dependa de un ministerio o de una policía, digamos, vinculada al Ministerio de Ambiente, sino que también las comunidades se integren al desarrollo. Hay una experiencia en el Parque Nacional de Cahuita, que es en el Caribe costarricense, donde la comunidad tiene un paso abierto para los turistas y cuando el turista paga para entrar a ese parque nacional, ese dinero le ingresa a la comunidad y ayuda como ingreso a la comunidad, pero también para que la comunidad cuide y proteja ese espacio. Hace poco estuve en el sur de Costa Rica, en la península de Osa, que es un área totalmente protegida, es una reserva absoluta, y también por primera vez la comunidad está pidiendo integrarse a cuidar, porque antes vivían de la extracción del oro en ese parque, y lo que se ha dicho es, bueno, saquemos a esa gente que está extrayendo oro de ese parque, pero que viva del recurso natural que tiene, los turistas llegan ahí en buena cantidad, y que ese dinero que deja el turismo les beneficie en primera instancia a esa comunidad que está pegada al parque. Entonces, la protección, el desarrollo, digamos, y el cuidado del medio ambiente, pero generando desarrollo a las comunidades aledañas, es fundamental para que sigamos teniendo esos espacios protegidos, pero que la gente viva de ese recurso, que además es el que tienen ahí más cercano, y explotándolo de una manera, digamos, racional. Lo mismo pasa con la pesca y con los pescadores artesanales, ¿verdad? Son de las poblaciones más vulnerables y muchas de las restricciones vienen a cerrar las oportunidades de estos colectivos que están fundamentalmente en pobreza y pobreza extrema. Entonces, ¿cómo compaginamos esos recursos naturales que tenemos en abundancia en Centroamérica, pero generando oportunidades de desarrollo a esas comunidades que viven ahí? Para mí esos son los 4 grandes retos, pobreza, crecimiento económico distribuido en todo el espacio territorial, no solamente en el área metropolitana, gobernabilidad y ambiente con desarrollo. Eso para mí son los 4 grandes retos de la región o de la subregión, como me corregía el profesor Chiodi, ahora que estábamos conversando antes de entrar, para la subregión, pero que también pueden ser lecciones interesantes para otras partes, y yo como española tomo nota porque creo que España también tiene mucho que aprender de no concentrar riqueza y de otro montón de cosas. Es uno de los retos que a mí me gustaría más bien, digamos, que compañeros o gente que está con nosotros acompañándonos pudieran aportar, conocer. Muchísimas gracias. Le agradezco, primera dama, por la enriquecedora intervención. Voy a dar ahora la palabra al profesor Chiodi para que nos comente un poco, y luego él le dará la palabra al profesor Volpe, también para que intervenga, y luego moderará o espero generará un debate con ustedes para poder intercambiar opiniones. Bien, muchas gracias. Y primera dama, doña Mercedes, me sumo por supuesto a la bienvenida.
La verdad no venía preparado para, digamos, alimentar los 4 desafíos que usted planteó, pero voy a hacer unos breves comentarios. Pero antes déjeme decirle que este instituto ha estado muy cerca de Costa Rica en los últimos años y lo seguirá estando, pues continuará al mando de un programa europeo importante, Eurosocial, junto con una institución española, la FIAP, y con una institución francesa, Expertise France, con la cual compartimos la responsabilidad de coordinar y dirigir este programa. Costa Rica además ha sido en los años transcurridos tal vez el país que más ha estado apoyado por este programa, y no porque el programa haya querido privilegiar Costa Rica, sino porque ha habido una gran demanda de las instituciones costarricenses y especialmente en este periodo de gobierno, cuando hemos apoyado algunas reformas digamos emblemáticas de la actual administración. No las voy a enumerar, por supuesto, porque sería largo y aburrido. Puedo mencionar una o dos. Por ejemplo, aquí está el Ministerio de Trabajo de Italia, que ha realizado un apoyo muy intenso y muy provechoso para la reforma del programa Empléate, que es un programa para la empleabilidad de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes que no estudian y ni trabajan, y no trabajan los niños. Otra reforma que me gustaría mencionar, porque está llegando a culminación en estas semanas, hemos estado apoyando el reordenamiento del sector social de Costa Rica, que prevé el reordenamiento, la creación de una entidad rectora que dirija, articule, organice y coordine todo el sector social, una reforma muy esperada desde hace mucho tiempo en Costa Rica y recientemente ha sido presentada en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley, la propuesta de ley que como programa hemos apoyado. Y en último caso, sí lo quiero mencionar porque sé, como se dice en italiano, que le está particularmente a cuore, es decir, que le importa especialmente. Con este programa europeo Eurosocial hemos apoyado no solo la elaboración de 6 planes de desarrollo regional, sino también una nueva ley, una nueva propuesta de ley, ¿no? Y sé que para el desarrollo regional, y sé que hace precisamente 2 semanas se presentó la comisión mixta especial de la Asamblea, presentó en una conferencia de prensa este nuevo proyecto de ley que pretende evidentemente disminuir brechas que separan las regiones más rezagadas del país de las regiones más prósperas, pero también, y esto tiene mucho que ver con los desafíos que usted mencionó, pretende reorganizar el quehacer y la actuación de la institucionalidad pública en los territorios y en las regiones. En fin, hay una característica de la actual administración que los italianos que tenemos la oportunidad y también el placer de trabajar con Costa Rica apreciamos mucho, ¿no? Esta administración se ha planteado fundamentalmente, por supuesto, innovar, generar nuevas iniciativas, pero no aumentar el gasto fiscal necesariamente, sino más bien racionalizar a través de una gran operación de reordenamiento, reorganización, convergencia de las diferentes instituciones hacia objetivos comunes. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se presentó la estrategia Puente al Desarrollo de Costa Rica, una estrategia para erradicar la pobreza extrema, que también apoyamos como ILA, como Eurosocial. Decía el presidente, esta estrategia la tuvimos que negociar con 26 o 28 instituciones. Dijo, negociar. Y esta estrategia no supone una gran inversión adicional, sino supone, repito, una racionalización, una articulación ordenada entre las instituciones que intervienen en este sector. Y es un problema y un reto que tenemos también muy presente en Italia, porque también aquí tenemos una
tendencia histórica a instituciones autorreferenciales que no hacen sistemas, sino tienden a crear un cuadro de dispersión, de superposición, ¿no? Y con esto me enlazo a su presentación y a los 4 retos, en particular a uno de los 4, el tercero, gobernabilidad. Este es Italia, seguramente es un país campeón en materia de desarrollo local, ¿no? De economía local, bueno, no cuento nada nuevo. Sin embargo, es un país también que adolece de los fenómenos que mencionaba antes: atomización, dispersión, desarticulación, etc. En el año 2001 tuvimos una reforma constitucional que transfirió una parte importante de la competencia desde el Estado central hacia lo que en España se llamarían comunidades autónomas y que aquí llamamos regiones, ¿verdad? 15 años después, este país está intentando recentralizar. ¿Por qué? Porque la descentralización y la transferencia de competencias hacia los gobiernos regionales y locales no ha significado una mejora de la eficacia y de la eficiencia necesariamente. Y agrego necesariamente porque el cuadro que tenemos en Italia es de grandes asimetrías. Tenemos regiones excelentes y regiones donde la acción pública se ve muy debilitada y muy por debajo de los estándares nacionales. Por lo tanto, ¿cuáles son las 2 lecciones? Creo yo, es una opinión, no es una verdad absoluta, ¿no? ¿Cuáles son 2 lecciones importantes de la descentralización, del desarrollo local, de la transferencia de poderes de decisión que tenemos en Italia a raíz y a la luz de este proceso de reforma? Fundamentalmente 2. En primer lugar, el Estado central tiene que ocuparse de los gobiernos locales y regionales más débiles, para que no se creen grandes desequilibrios como los que tenemos en Italia entre regiones, repito, además concentradas en el norte, y regiones muy rezagadas, que por lo general además están en el sur. Por lo tanto, la que en italiano llamamos acciones de sistema, son una intervención subsidiaria del Estado central para nivelar y evitar que con la descentralización se generen grandes desequilibrios. Y en segundo lugar, la segunda lección que destacaría acá es la necesidad de un marco unitario. Es decir, le hago un ejemplo para no hablar en eslogan, digamos, un ejemplo muy sencillo. Al igual que en España, Italia es el único país, no, tal vez se agrega Grecia, que todavía no tiene una medida nacional de apoyo a la renta de las poblaciones más pobres, lo que en España se llama renta mínima de inserción, ¿no? Italia y España no tienen todavía una medida nacional. En España la tienen casi todas las comunidades autónomas, cada una por su cuenta y cada una por su lado. En Italia no todas las regiones lo tienen, pero sí algunas. ¿Por qué? Porque falta un marco nacional unitario, falta una directiva y una dirección nacional que permita después a los gobiernos regionales y locales, ¿verdad?, agregarle valor y desarrollar con sus modalidades de adaptación y enriquecimiento medidas nacionales. Me permití citar este ejemplo porque mancomuna al país del cual usted proviene hace 25 años y mi país, Italia. Mucho más, Italia. Por lo tanto, eso creo, repito, que atender las regiones y los gobiernos locales más débiles para que puedan fortalecer sus capacidades de gestión y crear un marco nacional unitario que permita y que sea también el marco de los gobiernos regionales y locales, creo que son 2 lecciones que nosotros duramente hemos aprendido y por eso, por lo menos en Italia, hay intentos claros de recentralizar
parte de la competencia que habían sido transferidas a las regiones. Muchas gracias y de nuevo bienvenida. Bueno, es que yo sé que les he dicho que ojalá participen, pero yo no puedo parar de participar en estos temas porque me gustan mucho. Entonces, sí decir que es verdad que en el caso de Centroamérica y Costa Rica, cuando se habla de procesos de descentralización, algo que se tiene muy claro es que hay 4 o 5 tipos de gobiernos locales. Unos que sí tienen capacidades, como son las áreas metropolitanas, y otros que son los más débiles, que si tú les das recursos no van a tener nunca la capacidad porque ni siquiera tienen el personal técnico para poder desarrollar y llevar a cabo esas competencias. Entonces, algo que acaba de decir el doctor Chiodi es clave, o sea, cómo primero actúa el principio de subsidiariedad, donde el gobierno local no puede, hay una administración que acompaña ese esfuerzo, pero además ir equiparando esos niveles, aunque nunca van a llegar a lo mismo, y no hace falta. O sea, hay gobiernos locales tan pequeños que se quedarán en un nivel básico de prestación de servicios o de competencias, no tienen por qué hacer todo. Entonces, es buscar esos equilibrios, pero sobre todo pensando en que los territorios se tienen que desarrollar y generar oportunidades. Entonces, yo creo que esa es la clave de la descentralización, no por principio, no es descentralizar por descentralizar, porque no es la panacea, sino hacer una descentralización racional para que esos territorios donde hay mayor desigualdades puedan ir generando, digamos, esas capacidades y esas competencias para poder aportar. Pero es verdad que en el discurso, cuando se habla de descentralización, eso no se incluye. Y eso, hablar de descentralización sin esos componentes sería replicar, digamos, el fracaso de los gobiernos nacionales, porque al final sería un gobierno nacional malo digamos, en el caso de Costa Rica, 81 municipios, ¿verdad?, a escala micro. Entonces, eso sería todavía más caótico. Esos 2 componentes que acaba de decir el profesor Chiodi son claves para realmente que sea un proceso de descentralización exitoso. Y con el tema de la ley de desarrollo regional que se está planteando Costa Rica, y que aquí hay 2 diputados que estuvieron presentes en esa actividad, es fundamental porque ahí es una parte donde se trataría de equilibrar esos territorios, porque serían fondos de compensación a nivel regional para invertir en esas regiones donde hay mayores niveles de desigualdad en los territorios. Entonces, para nosotros esa ley es fundamental para ir equilibrando esos territorios con mayores índices de desigualdad. Y es un poco el ejemplo también que vimos o que se vive en Europa, porque uno aprende de los errores, pero aprende también de las cosas buenas. Y eso es algo muy positivo que hay en Europa, todos los fondos de cohesión y de desarrollo a nivel regional. Bien, muchas gracias. Y también para nosotros como programa ha sido un honor apoyar el proyecto de ley de desarrollo regional. Bueno, daría la palabra al profesor Mario Volpe de la Universidad Ca' Foscari de Venecia y después podemos, tal como decía la primera dama, discutir más entre todos nosotros. Sí. Para la primera cosa, gracias por la invitación, especialmente a la primera dama, y lo siento que no hablo un español muy correcto, pero espero que me entienden bien. La mia presencia aquí es como Universidad de Venecia, Ca' Foscari, donde tenemos un gran interés sobre el tema de la colaboración económica con la América Latina en general, especialmente con Costa Rica, como vado a describir. Soy un economista, pero tenemos un interés juntos con colegas de ciencia política y también de sociología y de temas sociales. Tenemos un partenariado como Universidad de Venecia y Universidad de Padova con Lila sobre el tema de pymes, porque participamos al foro sobre Italia, América Latina, sobre el tema de pymes recientemente en México. Tenemos la posibilidad de encontrar el ministro de la Economía de Costa Rica. Tenemos una propuesta de un evento formativo da compartir con Costa Rica. Aquí intento presentar una primera propuesta de esta idea. La motivación fundamental
la articulación precisa es un tema da condividir con Costa Rica, ma es la idea de un evento de formación. El tema es la innovación para la competitividad de sistemas territoriales de pymes. Y la idea es que en la competición global el tema del territorio es un tema muy importante porque le pymes especialmente son competitive se es competitivo el territorio y la idea es de desarrollar un tema de bienes colectivos para sistemas locales, bienes colectivos en tema de competitividad económica, pero también de competitividad social. Muy brevemente voy a describir este tema. Significa desarrollar un tema de formación, la capacidad, la capacitación, un tema de desarrollar redes de pymes, que es un tema muy importante, es muy difícil en Italia, pero también en América Latina, creo, la idea de la agregación entre diferentes pymes, y la idea de individuar un tema de colaboración no es fácil, y la idea de en esta red también de colaborar entre sectores privados y sector público, que es un otro tema muy difícil. Esto significa, en la idea que tenemos sobre este proyecto, una idea de innovación social, porque el tema de pymes es un tema de organización industrial que tiene un importante aspecto de cohesión social. Si desarrollamos un territorio a través de pymes, es un instrumento que es interesante también para el tema de la cohesión social. ¿Por qué Italia y por qué Veneto? ¿Por qué tenemos esta idea de proponer a Costa Rica un partenariado sobre este tema? Porque las pymes tienen un rol fundamental en Europa, en Italia, más especialmente en el nordeste de Italia. Es un modelo muy importante para el desarrollo económico italiano. Esto es muy conocido con el término de tercera Italia, que es la Italia, no es la Italia agrícola, no es la Italia de la gran empresa, es la tercera Italia de pymes. Fue un tema muy importante, un tema de desarrollo local, que es muy similar al tema tratado da la primera dama, y el tema es importante porque tiene un enfoque sobre el tema de la cohesión social, porque pymes significa un modelo de distribución de valor que es muy diferente del tema de la distribución de valor y de income, de rédito de la gran empresa. Esta idea es que tenemos la propuesta de una formación. Hablamos con el ministro de la Economía de Costa Rica sobre este tema de un posible proyecto de formación junta con Costa Rica por empresas y gobiernos locales. Y la idea es de cruzar cadenas y de desarrollar cadenas cortas. Significa pymes involucradas en el territorio, y la idea de formar sistema territorial competitivos y sostenible. Muy brevemente, una posibilidad, esto es una primera propuesta de una articulación de este curso de formación. Es importante que en este curso de formación tenemos compatiblemente con la idea de la nueva formación, también de la formación europea, con el tema de la imprenditorialidad, l'entrepreneurship, que es una forma que la universidad debe desarrollar para tener un efecto sobre el tema del desarrollo local, la idea de project work, la idea de visita de campo, la idea de laboratorios. Son una formación de nuevo marco. Eventualmente la idea es de combinar este proyecto formativo con una segunda parte del proyecto en Italia, eventualmente en el largo plazo de desarrollar una formación que es también en Italia y también en Costa Rica como modelo en general para América Latina. Y en este proyecto la idea que tenemos como Universidad de Venecia, Universidad de Padova, es de involucrar el clúster, las pymes, involucrar pymes del Veneto en este proyecto. Porque aquí es un otro tema que creo es muy importante, que en Italia, como el profesor Chiodi citaba, pymes son importantes en la historia económica de Italia, pero tenemos pymes que tienen necesidad
de haber conexiones internacionales. Creo que esta idea de combinar un grupo de pymes de Italia con un grupo de pymes, por ejemplo en Costa Rica, es una idea interesante, porque la Italia tiene una necesidad de haber un enfoque internacional, y creo que Costa Rica tiene un interés en la presencia de pymes italiane que tengan una competencia más larga en términos de transformación, de conciencia y de capacidad tecnológica e innovativa. La idea, aquí el tema de esta idea de alta formación es de comprender la identificación territorial, cosa es un territorio en términos de producto, en términos de relaciones, la importancia de la identificación de los productos con el territorio, y la idea de desarrollar cadenas productivas como en Italia, y de desarrollar un upgrade económico y político. Y la idea de las instituciones es importante, la idea de la cohesión social y territoriales, que es muy vinculada al tema de las pymes. Y la idea es de producir una innovación para el territorio, pero de producir un capital humano, que es el capital humano para desarrollar el territorio en Costa Rica. Muy brevemente, creo que esta propuesta es muy compatible con la discusión de este día. Gracias. Bien, no sé si alguien quiere romper el hielo y empezar a reaccionar, a interactuar con la palabra de la señora primera dama y los 4 grandes retos que ella nos quiso compartir. Ahí. Felicitarle. Soy el embajador de Honduras ante la Santa Sede. El tema de gobernabilidad me parece interesantísimo y necesario en todos nuestros países. Y algo interesante es que contamos en nuestros países con un recurso que está siendo inutilizado, que no son los jóvenes ninis, yo les llamo los ENO, que estudiaron o trabajan, que ya tienen un título universitario, pero se encuentran sin el empleo tradicional, que ellos es buscar un empleo, en lugar de generar un empleo. Para poder alcanzar fortalecimiento local, después de escucharles, se me ha dado tanto movimiento aquí en engranajes en la cabeza. Yo soy ingeniero mecánico industrial, así que hablo de engranajes. Que en la ciencia médica, para poder prevenir una enfermedad, se inocula una bacteria. Hay una vacuna que introduce una bacteria para que el cuerpo genere defensas. Si en estos gobiernos locales, en estas comunidades, no tenemos capacidad humana para administrar, para visualizar, para tener visión estratégica, para poder crecer, ¿por qué no generar un programa que permita, bajo un mecanismo de subsidiariedad, dar capacidad local para promover concurso del puesto de alcalde, de desarrollo local, para que jóvenes se trasladen a vivir, que la migración sea invertida? Cuando uno lee El otro sendero de un autor peruano, encuentra que las comunidades fueron atraídas por la belleza de que iba a haber educación, escuela, va a haber salud, y llegó toda la población a las ciudades y crearon toda esta periferia de pobreza. Pero no hemos hecho la búsqueda de cómo provocar migración hacia afuera, cómo poder crear en estos gobiernos capacidad subsidiada para que poco a poco, reconociendo asimetría, eso vaya siendo absorbido localmente y que podamos tener jóvenes insertados que ya se vuelvan capacidad permanente y sostenible en las comunidades. Esto generaría una visión amplísima de que el país está invirtiendo para toda la territorialidad, daría un elemento para gobernabilidad, una conectividad más efectiva con un interlocutor más preparado al otro lado y responsabilidad local.
porque transferir autoridad y recursos del otro lado genera responsabilidades. Pero una persona una comunidad que no está preparada para hacerlo, no va a poder asumir, y el tiempo, la curva de aprendizaje es demasiado alta, muy cara. Tomará un par de generaciones poder esperar que esto genere. Entonces, ¿por qué no incubar estos jóvenes que yo tengo certeza de que si se hace un censo de los jóvenes que tienen ya estudios universitarios en nuestros países, nos sorprenderá las capacidades que tenemos, pero están desempleados, subempleados o en una actividad que no corresponde a lo que ellos estudiaron, pero que sería muy útil localmente insertarlos. Todo esto me surge de lo que han conversado y le felicito enormemente y le deseo muchísimos éxitos en todo lo que está realizando. Gracias. Gracias. Para la primera dama, yo soy de Costa Rica. En estos momentos vivo en Texas, pero vengo de un país pequeño, con problemas pequeños, país grande, problemas grandes. Me gustaría enfocarme, realmente un país chico debería enfocarse más en la competitividad, o sea, lo que produce el país, que lo consuma el mismo país, aparte de exportar. Creo que no somos un país para andar compitiendo con países grandes, con productos masivos que llegan de la China, incluso sin calidad. Creo que siempre he pensado que Costa Rica podría surgir aún más si se controlara más todo lo que llega del exterior. Primero sería que consuma lo que se produce dentro del país, entonces así le damos la mano al campesino, al artesano, al que produce los zapatos, porque tenemos que importar los zapatos de otros países. El mercado chino nos tiene atiborrado de cosas que en Costa Rica se podrían producir con mejor calidad y ese dinero quedaría en casa, o sea, realmente consumir. Otra cosa que me preocupa mucho es la burocracia en los procesos. En caso de que en Costa Rica yo quisiera montar un negocio, son tantas las trabas que es imposible. O sea, la burocracia en el papeleo nos hace que lo pensemos dos veces, porque no tenemos, o sea, el negocio no da para pagar con todo lo que nos exigen en impuestos, nos exigen en permisos de toda clase. Piensas en montar un negocio y realmente te echas para atrás, porque es demasiado lo que te pide. La burocracia de papeles es muy grande. Otra cosa que me gustaría, usted como mujer, que tuviese un programa para hacer que la mujer que es cabeza de hogar en estos momentos, y muchas mujeres en Costa Rica que son madres solteras, mujeres abandonadas con sus hijos, hombres que no pagan pensiones, que realmente se le diera más oportunidad a la mujer de montar sus negocios, de que ella sea la proveedora, porque si tú le pones un negocio a una mujer, estás alimentando toda una generación, y a un hombre no. Estás alimentando a otras mujeres. Sí, los impuestos realmente en Costa Rica nos están asfixiando. Estamos manteniendo a una clase de cuello blanco con una barbaridad de salarios altos. ¿Cómo es posible que un maestro gane poco? Un policía gane poco. El maestro está educando a nuestros hijos, nos está preparando para ser mejores ciudadanos, para hacer crecer el país, pero los salarios de los maestros en Costa Rica, de todos los educadores, es pésimo. O sea, es malo. No es posible que un político que a veces llega porque es el amigo del vecino y porque es el amiguito mío que no tiene la preparación, esté ganando muchísimo más. O otros salarios incluso que se ganan gerentes de bancos que realmente son exorbitantes. Entonces yo pienso que la competitividad de Costa Rica, o sea, controlar un poco más lo que ingresa al país para que consumamos lo que el país produce, y creo que en todos los países de Centroamérica deberían hacer lo mismo, o sea, comprar, consumir lo que producimos, eso, la plata queda en casa. Y además la calidad, no vas a comparar la calidad de unos zapatos hechos en Costa Rica con unos zapatos chinos que te cuestan $2, el de Costa Rica, ok, tal vez te cueste $10, pero te va a durar el triple.
o te va a durar el año. Entonces, no sé, creo que debería haber cosas políticas que deberíamos cambiar. Gracias. No, o cada tres para poder ir. Bueno, mucho gusto a todos. Yo soy Luis Cartín, vivo desde hace casi 20 años aquí en Italia y en este momento me ocupo de formación en una compañía de seguridad informática. Y todos estos temas, irónicamente, no pensaba que estuvieran conectados a eso que estamos haciendo ahora, pero en realidad lo están y mucho. Porque tomando lo que el embajador decía y lo que decía el distinguido profesor, la formación es el vehículo más importante que tenemos para competir y para poder descentralizar el poder, que no es algo más que poder ejercer poder donde se puede ejercer, simplemente. El poder, ¿por qué se centraliza? Porque hay gente que tiene la información, que tiene la formación, que tiene el poder de gestir los recursos y hay otros que no. Costa Rica ha tenido la fortuna de tener un sistema educativo muy importante, muy fuerte, del cual yo fui parte y gracias a él pude hacer muchas cosas muy, muy buenas. Y he visto cómo con el pasar del tiempo esa sección de personas que se han formado pero que no encuentran un mercado para sí mismas, comienzan a girarse y ver a dónde vamos y entonces salen, que es un poco, digamos, irónicamente la situación en que también italiana. ¿Por qué decía que se conecta a lo que yo estoy haciendo en este momento? Porque nosotros somos una compañía que se dedica a formar técnicos muy especializados en otros países para trabajar en esos países. Y yo he estado pensando de, digamos, abrir una empresa, digamos, una rama de esta empresa en Costa Rica, encontrándome algunas de las trabas de las cuales hablaba la señora, que es, digamos, un tema importante en general. ¿Y por qué es importante? Porque encontrar trabas para ir a formar personas para que trabajen localmente, exportando formación, exportando habilidades, es creo un tema que se liga muy, muy concretamente a esto, porque la formación sin posibilidad de acceder a ella y de poder exhibirla y trabajarla, se queda un poquito estéril. Estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que todas las iniciativas que lleven formación localmente a las personas para poder ejercer el poder económico y el poder social, que después se transforma en poder político, ojalá, sean las cosas más importantes y las armas de este siglo, para todos, sobre todo para todos los jóvenes. Muchas gracias. Voy a colocarme para no darle espalda. Buenos días a todos, primera dama. Realmente un placer saludarle y expresarle un saludo muy fraterno en El Salvador. Soy la embajadora. Un saludo también a la delegación que le acompaña. Apreciar muy grandemente la disertación que ha compartido con nosotros esta mañana, también de una manera doctor Chiori, doctor Volpe, nos ha hecho, como muy bien decía el embajador, hacer engranajes también y evidentemente repensarnos también como países. En primer lugar, expresarle que creo que ha hecho una buena fotografía de lo que es Centroamérica en el tema de descentralización y los desafíos que nos ha planteado pues son evidentemente compartidos. Creo que esto lo que sí nos hace pensar es que tenemos que imaginarnos también a nuestros países de otra manera. Y en ese sentido a mí me surgieron 3 reflexiones escuchándonos, porque también creo que coincido también con las intervenciones anteriores. La primera, creo que también el tema de la reforma política, ¿no?, que es tan necesaria y
con las lecciones aprendidas, como muy bien lo decía el doctor Chioy, de lo que ha pasado en Europa. Sin embargo, creo que tenemos que dar el paso y dar un paso también adelante, viéndolo como un proceso que también será a largo plazo. Y en ello yo quisiera también centrar un elemento que usted propuso, y es que tenemos que evidentemente hacer un poco más de presión, voy a decirlo de esa manera, para que el sector femenino también tenga igualdad de oportunidades reales. Ya usted enumeraba las situaciones que estamos viviendo actualmente, y entonces eso en la reforma del sector político realmente también es importante, ¿verdad? Toda la estructura política, y eso, y voy a la segunda reflexión, creo que nos reta a imaginarnos, como muy bien decía antes, un país diferente, una organización distinta, y en ese sentido el tema de la descentralización real. Tenemos desconcentración, ¿verdad? De hecho en mi país estamos en este momento haciendo iniciando una experiencia de descentralización de todos los servicios, la transferencia de los recursos para que las municipalidades puedan dar estos servicios directamente. Más sin embargo, esto también tiene a la luz un poco las inequidades de las que se hablaba antes, y en ese sentido pensar en regiones más que en municipios también es una idea que es conveniente también repensarla, ¿no? Y en esa lógica de ver las regiones como territorios vivos, ¿verdad? Que no solo están pensados en términos de el aspecto económico o el aspecto político, sino también un fuerte componente social, como usted muy bien mencionaba, todo lo que encontramos en el territorio en términos de relaciones humanas, en términos de relaciones culturales también. Quisiera un poco centrar también el tema de que parte de la transformación también que requiere todo este proceso lleva a la transformación de las culturas políticas, sociales, educativas, y me alegra mucho que le acompañe también el rector de la universidad, porque evidentemente aquí tenemos un reto en el plano de la formación. Transformar la cultura tiene como un eje realmente trascendental repensar la educación también, y ver un poco las regiones en una lógica también, como se ha mencionado en otras oportunidades por las Naciones Unidas, en la formación o la construcción de ciudades resilientes, ¿verdad? Eso, creo que ese reto lo tenemos ahí un poco en el horizonte. Y finalmente la tercera reflexión que me surgió escuchando es también cómo generar precisamente otras prácticas de democracia al interior de las regiones, porque como muy bien se mencionaba, lo electoral es solamente una práctica que ocurre cada cierto tiempo, pero luego cómo participa la ciudadanía en las decisiones sobre las prioridades de sus regiones, sobre las prioridades sobre la inversión de sus recursos. Ahí hay todavía mucho por hacer, y evidentemente yo creo que es importante que en esta reflexión el acompañamiento justamente de diversos sectores para crear una visión más holística, también más sistémica de los procesos, es necesaria y urgente. Nuevamente desearle muchos éxitos en sus actividades. Le felicito también porque para una primera dama este tema, yo creo que retomar ese tema es crucial, y demuestra un poco también hacia dónde se dirige también el país. Muchas felicitaciones y un saludo a todos. Si vas a responder, mejor, ¿eh? No. Ella es diputada de la Asamblea, la Asamblea Legislativa en Costa Rica, entonces si me ayuda a responder me lo facilita y mucho mejor, ¿verdad? No. Si me va a hacer quiero contar una experiencia. Yo soy diputada por la provincia de Cartago y además fui vicealcaldesa en 2 periodos del Cantón Central de Cartago. Es el tercer municipio más grande del país. Pero Cartago tiene 8 municipalidades como provincia, y la central es la
la que yo representaba. Quiero contarles, hablando de competitividad, hablando de todo el tema regional, por eso apoyé y apoyo el proyecto de ley que está presentado en desarrollo regional, porque creo muchísimo en eso y lo comprobé con experiencias que tuvimos en la municipalidad. Nosotros hicimos una estrategia que siempre la cuento porque me parece que ha sido y es de una experiencia de éxito. Nosotros creamos desde la academia, no necesariamente la municipalidad, pero me uní al esfuerzo de la academia en aquel momento. Desde la academia se creó una estrategia regional que incluye los 8 municipios de la provincia para crear una zona económica especial en Cartago. Desde ahí articulamos todas las instituciones de gobierno, adicionalmente también a la comunidad, por otro lado las empresas y la academia, incluye los colegios técnicos y otros. Unimos esfuerzos y lo que se está tratando de hacer es un clima empresarial y además dar las condiciones de la provincia para atraer inversión y fortalecer la producción nacional. Y la provincia nuestra es principalmente, su economía se ha basado en la agricultura, es una zona agrícola, el 80% de la producción agrícola de nuestro país se da en Cartago. Entonces, por ese lado también ayudar a fortalecerlo. Y el hecho de haber articulado, hemos tenido experiencias muy exitosas, hemos logrado que llegue un parque industrial a Cartago, siendo una zona bastante reprimida, con 80 hectáreas que se invirtieron y ya se ha instalado una empresa ancla y otra que ya viene bastante grande. Adicionalmente logramos que un mall llegara y hiciera realmente cerca de esa zona industrial un centro comercial bastante importante. Y bueno, ni qué decir con proyectos sociales que hemos hecho articuladamente, otros temas que tienen que ver con la comunidad, pero eso solo se logró articulando todos los esfuerzos y viéndolo desde un tema regional, que la solución no debe ser solo para un cantón, la riqueza no debe estar concentrada en un cantón, sino en toda la región. E incluso hicimos una especial para una zona muy reprimida que es Turrialba. Pero lo que quiero decir es que sí se pueden hacer esfuerzos, no nació desde el gobierno, ni nació tampoco desde el ente político, que era un municipio, sino desde la academia. Y eso hace que perdure en el tiempo, porque no va a llegar un alcalde o un político con decisiones diferentes, sino que desde la academia todos participan y la convocatoria es realmente importante. Y hacemos comités de calidad que hacen control, digamos, de cómo se está dando el servicio de agua, cómo se está dando el servicio de electricidad, cómo se están dando los diferentes servicios. Hacemos actividades con gobierno, con Procomer, para hacer encadenamientos productivos. Se reúnen a las empresas y se reúnen también a los pequeños y medianos empresarios para que se hagan negocios, reuniones de negocios ahí, y han sido bastante exitosas. Yo creo que no todo a veces es de iniciativa de los mismos gobiernos o los mismos de la misma comunidad, cuando se ve la necesidad y estamos expuestos a tanto desempleo y realmente pues hay que hacer grandes esfuerzos. Y con la simplificación de trámites, que ya varios lo han dicho, igual hemos dado prioridad a la atención de esas grandes empresas y han salido con realmente tiempos récord, incluso comparados con otros países de Latinoamérica, para poder instalar las empresas para esos casos específicos. Claro, hubo un gran esfuerzo de parte de los líderes de cada institución. Igual hay que hacerlo para que sea para todos, pero todos sabemos qué hay que hacer, pero no sabemos el cómo, y no lo hacemos y no lo ejecutamos. Y otra cosa que hay que cambiar es la mentalidad de los municipios, porque no solamente piensan en lo local, y eso que decía la primera dama, hay que pensar en lo global y actuar en lo local. Si no vemos las cosas de forma global, difícilmente veremos los grandes problemas y solo nos concentramos en brindar servicios y creemos que esa es la función de los municipios, y no es más allá que eso, y la mentalidad y la cultura que hay que cambiarla. Yo nada más quería contar la experiencia para compartirla. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que uno de los grandes retos es cómo generar empleo en esos territorios, porque gente formada hay. El tema es cómo generas las condiciones para que esa gente se quiera ir allá. Hay algunos que se quieren quedar, pero es verdad que cuando no tienen las condiciones para ir a esos lugares, yo me acuerdo que hace como unos 15 años, apoyando en un proyecto en Nicaragua, había un chaval que me decía, sí, yo me iría a mi pueblo, pero ¿y qué hago cuando no puedo alquilar una casa, no tengo las condiciones, digamos, que tengo en Managua? Y es verdad, o sea, uno quiere vivir siempre mejor, no solamente en un tema económico, sino en un tema, digamos, de condiciones de vida, ¿no? Si tienes hijos que puedan acceder a una buena educación. Entonces, si no generamos esas condiciones, difícilmente esa gente se va a mover o van a moverse pocos. Entonces, es como ir conjugando las dos cosas, seguir formando a gente, pero también ir generando condiciones para que la gente quiera quedarse, porque la gente no sale usualmente, o sea, hay mucha gente que sale porque quiere, pero usualmente a uno le gusta quedarse en donde es y además aportar al lugar de donde es y que le ha dado tanto. Ahora decía el compañero que, bueno, que él es un producto de esa educación pública costarricense y bueno, uno quiere devolverle al país, al Estado, lo que en su momento le dio. Entonces, ¿qué condiciones tenemos que generar para poder, digamos, devolverle? Entonces, yo creo que eso es algo que también nos tenemos que preguntar, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir generando condiciones que a la larga son condiciones para mejorar la competitividad? No solamente hablando en competitividad económica, sino generar las condiciones de vida de la gente para que, digamos, puedan regresar o no se tengan que ir de ese lugar. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Cómo generamos esas condiciones, pero desde luego hay que ir formando a la gente y irla formando cada vez más especializada por cómo va desarrollándose el mundo, ¿no? Y ahí, en ese sentido, se está tratando de implementar en Costa Rica la formación dual. Y es que también esa formación se vaya ajustando y especializando más a las necesidades y requerimientos de las empresas, o incluso con formación para hacer mi propia empresa. Porque ya no es solamente que me contraten, es yo quiero desarrollarme como empresario o como empresaria y desarrollarme de esa manera. Y hay veces que esa formación no se recibe. Hay gente que lo lleva adentro, que lo lleva en la sangre, pero hay otra gente que te la pueden inculcar. Yo para nada soy empresaria ni negociante, pero digo yo que si desde pequeña nos hubieran dado ese tip, uno vería oportunidades de negocio en cosas que a lo mejor a uno no se le ocurren. Y eso también creo que es muy importante y hay que ver cómo se va trabajando en esa línea, formar especializadamente, porque a eso nos lleva el mundo, y por otro lado generar ese gusanillo de ser empresario o empresaria, crear tus propias oportunidades. Claro, luego está que quieras crear una empresa y que tengas un montón de trabas burocráticas. Entonces ahí se te quitan todas las ganas, porque es verdad que se facilita a veces a las grandes empresas, pero que se ponen múltiples obstáculos a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, por ejemplo, ahora se aprobó hace un par de años la banca de desarrollo. Y la banca de desarrollo tiene ahí los recursos y los pequeños y medianos empresarios no están pudiendo acceder a esos fondos para fortalecerse como banca, porque los bancos no consiguen, o sea, creen, incluso es banca pública, compiten con otros productos que ellos tienen de crédito. Entonces, esas trabas burocráticas impiden que esos recursos que están ahí y que tendrían que estar masivamente a disposición del pequeño y mediano empresario no le llegue, porque hay otros intereses que se generan, ¿verdad? Entonces, es verdad que esos entrabamientos hay que identificarlo si se está tratando de hacer una simplificación de trámites, pero va mucho más allá que eso. No solamente simplificar los trámites, es cambiar otro tipo de prácticas que se vienen haciendo y que, bueno, el generar ese clima implica muchos cambios. Por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social es fundamental para la estabilidad de Costa Rica y además es básica. O sea, yo no creo que haya, o sea, que quitarla, pero sí se tiene que flexibilizar, porque ahora las contrataciones son de otra manera. Uno trabaja desde la casa, no está 8 horas en un trabajo, puede hacer trabajo por consultoría, puedes tener un mes sí y otro mes no. Entonces hay que conjugar los derechos laborales
con la flexibilidad de las formas de contratación actuales. Entonces, eso es lo que un Estado como el costarricense, que es muy sólido institucionalmente y legalmente, en estos casos es muy poco flexible y hay que ir acomodándolo a esas nuevas realidades. Y eso es lo que cuesta, porque muchas veces pasan por reformas legales donde se tienen que poner, pues no digo que los 57 diputados, pero una gran mayoría de acuerdo para modificar esas leyes que están entrabando, digamos, ese tipo de cosas. Hay veces que solamente de procedimientos y reglamentación, y hay otras veces que tiene que ver con los marcos legales, ¿no? Yo creo que Costa Rica en algo es competitivo. A lo mejor en todo no, pero en turismo es súper competitivo, pero le da 100.000 vueltas a países grandísimos. Entonces, lo que hay que saber es en qué somos buenos y ser los mejores en eso, sabiendo que un país pequeño en muchas cosas no va a poder competir con otros países. Pero hay que buscar ese nicho. En el tema de turismo, Costa Rica lo buscó. Y ahí está bien posicionado. Pero es verdad que hay que incentivar ese consumo interno de lo propio. Ahora, no se puede reglamentar porque va en contra de los tratados de libre comercio, y eso es en contra de las leyes internacionales y las leyes que se aprobaron en el propio país. Entonces, cuando uno, digamos, si respeta esas leyes, también te castigan. Entonces, hay que conjugar eso. Yo creo que es más de educación. Voy a poner un ejemplo muy pedestre, pero cuando yo iba a comprar al supermercado con mis padres, cuando yo era pequeña, siempre me decían, mira, primero, bueno, que no esté caducado y tal, y que sea español, y consume primero lo español. Entonces, las naranjas, pues que sean de España, no de Holanda, los productos, y después, si quieres otras cosas, pues buscas de otros lados. Pero primero consume lo propio, porque tú estás beneficiando al productor nacional. Entonces, yo soy muy consciente, yo voy a comprar el supermercado, y ahora que vivo en Costa Rica, yo me fijo si el producto está hecho en Costa Rica o si es un producto nacional. No que esté empacado en Costa Rica, que sea un producto. Yo compro frijoles y me fijo en que sean frijoles de Costa Rica. Y yo creo que es un tema de una cultura propia que hay que incentivar. Yo no creo, o sea, uno no puede ir contra esos tratados de libre comercio y leyes internacionales que ya están firmadas, porque sería un problema para el país. Pero yo creo que es un tema de cultura propia el promover el consumo de lo propio. Y yo creo que para mí eso es muy importante. Y hay veces que cuando un producto no es de buena calidad y no es competitivo, al final el propio producto se va cayendo. Pero sí es verdad que hay que promover, a mi juicio, lo propio. Yo por lo menos voy todos los sábados a la feria orgánica a comprar, y es producto nacional, orgánico además, y estoy beneficiando al productor costarricense. Y creo que es importante que nos mentalicemos en ese tipo de cosas, pero hay otras cosas que es verdad que es mejor las de otros países. Entonces hay que combinar siempre esas cosas, pero el país no puede tomar medidas a favor o en contra, porque podríamos tener problemas legales. Yo creo que es más un tema de cultura, de conciencia, digamos, individual de cada uno de nosotros. Con el tema de las mujeres, en el Ministerio de Economía hay un programa de pymes, de apoyo a pymes, medianas y pequeñas empresas, enfocado hacia las mujeres. Porque, como usted decía, en todos los ámbitos, incluso en juntas directivas, cuando las mujeres participamos, esa empresa se desarrolla mucho más fuertemente, y además esa economía llega no solamente a la mujer y a la familia, sino a la comunidad, porque las mujeres distribuimos, digamos, de una forma mucho más solidaria lo que ganamos y la riqueza. Y eso no lo digo yo, lo dicen los estudios de la CEPAL y de Naciones Unidas, ¿verdad? Para que no digan que es el sesgo femenino. Hay estudios que demuestran que cuando las mujeres participamos activamente en empresas y participamos de juntas directivas, esas empresas son más fuertes y se distribuye mucho más el recurso. Entonces, el Ministerio de Economía está apoyando con programas de pequeña y mediana empresa a mujeres, y el Ministerio de Trabajo tiene un programa que se llama Mi Primer Empleo, que va enfocado fundamentalmente a jóvenes,
a mujeres jóvenes y a personas con discapacidad, porque se sabe que son los colectivos más vulnerables. Entonces, es importante tomar políticas, digamos, activas para aquellos colectivos que la tienen más difícil, y las mujeres mayores de 40 años también lo tenemos muy complicado, ¿verdad? Entonces, yo creo que no solamente hay que pensar en las jóvenes o en las mujeres mayores de 40, que cada vez se nos pone más cuesta arriba las cosas, pero es verdad que hay que ver cómo se fortalece, ¿no?, esos programas. A verlos, haylos, pero quizá no en la cantidad o con los recursos que se requieran. De todos modos, también el apoyo a esas pequeñas y medianas empresas muchas veces tiene que ver con digamos, que el crédito sea un crédito blando, pero sobre todo es con el acompañamiento técnico. En el tema de pequeña y mediana empresa y de la economía social, te pueden dar un préstamo barato y, digamos, puede ser de fácil pago, pero si no hay un acompañamiento, a los 3-4 años esa empresa, el 80% de las empresas tienden a fracasar, y de mujeres además. Entonces, yo creo que además hay el esfuerzo del Ministerio de Economía y de la Banca de Desarrollo, no solamente es a dar el crédito blando, el apoyo económico, sino también ese acompañamiento técnico para consolidar ese tipo de empresas y ese tipo de negocios, ¿no?, y ayudarle a hacer el plan de negocios y consolidarla. Eso es fundamental. Yo no coincido con usted con el tema de los salarios de los políticos, y es que ahora me ha tocado con Luis. Antes, bueno, quizá trabajábamos los dos, yo ahora dependo de Luis, pero el salario de algunos políticos en Costa Rica no es extremadamente alto. Algunos sí. Por ejemplo, Luis era el presidente de la República y creo que es de la escala, creo que es el veintitantos. O sea, gana más la Contraloría, la Procuraduría. Hay ministros que ganan igual que algún chofer del ministerio, por el tema de que llevan un montón de años y no sé qué. Entonces, yo creo que ahí hay un mito. Las brechas salariales, digamos, con el salario base y otros salarios, fundamentalmente de la privada, son muy altos. El sistema judicial tiene salarios altísimos, pero por primera vez este gobierno ha tratado de poner un tope a las pensiones, y eso está pegado en la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que revisarlas. Evidentemente, hay diferentes sistemas salariales y hay que revisarlos. No puede haber tanta disparidad. No puede haber entre el salario base y el que más gana tantas diferencias. Eso pasa en América Latina. Y bueno, ya si somos mujeres, no sé qué, pero, y negras, si somos mujeres negras o mujeres indígenas y además pobres, ya de ahí no salimos, ¿verdad? Entonces, es verdad que todos, digamos, en Costa Rica eso está entrabado, pero bueno, como aquí hay dos diputados, yo les paso la pelota a los diputados, porque eso sí pasa por una reforma en la Asamblea Legislativa, porque si el Poder Ejecutivo ha hecho una propuesta del tope de pensiones, que no puede ser que sigan esas pensiones de lujo, y el tema de la revisión de los salarios, porque eso hay que controlarlo, no puede ser así. Pero yo creo que es importante que cada vez haya menos diferencia. Países como en el norte de Europa, en Finlandia, las diferencias son menores. Y hay menos pobreza y hay más distribución, más igualdad, más. Entonces, yo ahí digo, coincido en el fondo, pero como usted ha señalado a los políticos, de bueno, para que quede claro que y con el tema de la formación yo coincido, y ya lo dije anteriormente, el tema de la educación dual es fundamental, e ir especializando. Coincido con la embajadora de El Salvador también. La reforma política hay que planteársela, pero la tienen que plantear las propias estructuras políticas. Entonces es el problema, ¿verdad? Que hay veces que los partidos políticos viven acomodados con una tradición de una cultura política y cuesta, digamos, que se hagan esas revisiones. Pero yo creo que haría falta en Centroamérica una discusión, un análisis de qué tipo de Estado queremos. Son países pequeños, entonces ¿qué tipo de Estado queremos? Y un Estado para ser eficiente y que genere oportunidades, y esa discusión no se ha dado. Por eso el tema de la descentralización está un poco como en el aire, ¿verdad? Porque esa discusión de fondo y esa visión de lo regional, o en el caso de El Salvador de lo departamental, está, digamos, un poco en el aire de qué función tiene. Pero evidentemente se tienen que generar otras prácticas democráticas, se tiene que mejorar la cultura política y una cultura. Y, por cierto, eso me lleva a pensar en el tema de la presión fiscal. Es que en América Latina la presión fiscal es del 18% y en Costa Rica es del 13%. Entonces, nosotros en Costa Rica estamos, con todo el respeto, ¿verdad?, acostumbrados a tener buenos servicios y a no querer pagar. O sea, yo creo que tenemos
que ser conscientes de que si queremos algo cuesta. Ahora, cuando lo pagamos tenemos que exigir que sea de buena calidad. El problema es los salarios con respecto a los impuestos que tienes que pagar. Claro, el tema es la presión fiscal y a quién se le ha cargado hasta ahora. El problema es que se le ha cargado a la clase media. Entonces, claro, cuando se le carga a la clase media y a la clase que... entonces, ese es el problema. Por eso la reforma fiscal que se está planteando es que los que más tienen, que más paguen. No solamente se cargue a la clase media, a la clase que está, digamos, en planilla, sino que... Claro, eso pasa por reformas legales. Otra vez le vuelvo a tirar la pelota a la Asamblea Legislativa, porque eso pasa, la reforma fiscal pasa por ahí. Pero evidentemente uno no puede, digamos, yo creo que como todo en la vida hay equilibrios. Uno tiene que pagar impuestos para obtener buenos servicios, pero que tampoco el impuesto te asfixie, que no te deje desarrollar. Entonces, el tema es cómo buscas esos equilibrios para pagar, tener un buen Estado con buenos servicios y que genere oportunidades, no solamente que preste servicios, sino que genere condiciones de competitividad y buenos servicios, pero a la vez que no asfixie a la gente para que no pueda desarrollarse profesionalmente. Y quizá las pequeñas y medianas empresas, como siempre, son las que se llevan la peor parte, porque el sistema no está pensado, se llevan 20 y tantos años priorizando a las grandes empresas, al gran capital, y no al mercado interno y no a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ese es como, digamos, como yo decía el otro día, el motor que hay que encender y que se ha planteado. Sigamos con el motor del comercio exterior, las grandes empresas ahí, a toda máquina, pero sigamos fortaleciendo el mercado interno y ese motor que es fundamental para el desarrollo, entre ellos las MIPYMES. El problema no son los impuestos, es que deberían de pagar. Sí, o sea, los impuestos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Javier Camonero, diputado de la República de Costa Rica, y muy complacido de participar en esta presentación que ha hecho la honorable primera dama de Costa Rica, doña Mercedes Peña Domingo, y el panel que tenemos al frente. Y me hicieron una discusión entre ticos y ticas, en virtud de que des en cuenta, amigas y amigos centroamericanos y de más allá, que en el caso de Costa Rica, nuestro Parlamento es unicameral, somos 57 diputadas y diputados. La primera ley que aprobó este grupo de diputados en este cuatrienio, en el mismo primer mes de mayo del año 2014, fue derogar una ley que en Costa Rica establecía un aumento salarial de un 30% al salario base de los diputados jubilados cada 6 meses. Algo absolutamente inmoral para un país pobre como lo es Costa Rica. Y absolutamente las 57 diputadas y diputados nos pusimos de pie y dijimos, no queremos este tipo de privilegio. El aumento salarial para los diputados y diputadas se rige como todos los demás empleados del sector privado, de acuerdo a lo que es costo de vida, de acuerdo a lo que es la inflación, y en este momento en mi país inflación cero, no hay aumento para nadie, tampoco para las diputadas y diputados. De eso, de limpiar la imagen que se ha empañado muchísimo de los políticos y las políticas asociadas a la corrupción, que ciertamente que hay problemas, pero también hay una voluntad inmensa, mayoritaria, muy sana, muy bien intencionada de que en efecto esta situación sea corregida, al menos en la región centroamericana. Han hablado acá algunos participantes referidos a lo que es desarrollo económico, crecimiento económico, que no es lo mismo que bienestar y desarrollo social, de la posibilidad de atracción de inversiones que lleguen empresas. Mucho cuidado, porque darle combustible a uno de los dos motores de la economía implicaría seguir generando desigualdades, que nos lleguen empresas, que venga inversión extranjera directa a Costa Rica, pero con un régimen de exenciones. Los que no pagan, quienes vienen de afuera a generar empleo de calidad decente, tendrían blindajes en la parte tributaria. ¿Quién va a pagar esos impuestos? ¿Quién los va a poner? El empresario pequeño y mediano costarricense, que en efecto nos toca a los políticos y a las políticas desde el primer poder de la República generar ese balance, ese equilibrio junto con el Poder Ejecutivo en una política de justicia tributaria, que haya redistribución en aras de qué. Y lo dijo un presidente costarricense como Alfredo González Flores hace 100 años,
queremos que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre. Mi país envuelto en este momento en una gran discusión, una gran polémica nacional sobre lo que es generación de tributos. La gente quiere servicios de calidad pero no quiere pagar por ellos mismos, pero creo que tenemos la capacidad suficiente, 57 diputadas y diputados, 9 partidos políticos, de generar acuerdos. Estamos a punto de que en efecto avancemos a una reforma del impuesto sobre la renta que incluiría elementos de renta global y renta universal, pero también la transición de un régimen de impuesto de ventas a un IVA que sería de un 13 a un 15%. Ahí habría recursos suficientes para volver a poner a tono este segundo motor de la economía nacional, que es el desarrollo local, el desarrollo regional, que genera riqueza y que la distribuye, y que eso es muy importante, y creo que es parte de la gran línea que ha esbozado la señora primera dama en esta mañana en este conversatorio. Muchísimas gracias y feliz día para todas y para todos. Yo, perdón, solo algo que se me había olvidado, es que además la reforma fiscal tiene una primera discusión que es la lucha contra la evasión y la elusión, que es lo básico. O sea, ni siquiera se están hablando inicialmente de más impuestos, sino que es que los impuestos que hay se pagan y que no se puedan evadir. Entonces yo creo que eso es una discusión, digamos, fundamental y primaria. O sea, la evasión y la elusión, bueno, es que a uno no le entra en la cabeza, ¿verdad? Eso es, digamos, lo que está hay que pagarlo. Ni siquiera se estaba hablando de otros impuestos, es empezar con la evasión y la elusión. Y ahí está planteado en la Asamblea, ¿verdad? Es empezar por ahí, aparte del recorte que se ha hecho y el ajuste, como decía el compañero italiano, de los ajustes al presupuesto y los recortes que se han hecho, ¿verdad? Para revisar eso. Pero es que se ha empezado con el tema de evasión y elusión, y ese hasta ha generado un debate y una polémica que ni a pesar de los papeles de Panamá se ha sido capaz de plantear esto de forma transparente y poner las cosas sobre la mesa. Es que en Costa Rica es curioso, ¿verdad? Es curioso. De todo tipo. De todo tipo. A ver, pero quisiera cerrar. Tengo una pregunta más acá y no sé si alguien más desea hacer algún comentario antes de devolverle la palabra a la primera dama. Una segunda rápida de seguimiento. Por favor, tiene la palabra. Buenos días, yo soy Crisia Villalobos, vivo acá desde hace 11 años, vivo en mi país como con binóculos, ¿no? Porque recibo las noticias desde acá y no soy presente. Pero sin embargo, vivo muy cerca de todo lo que ocurre a trámite de mi madre. Mi mamá es una instructora del Instituto Nacional de Aprendizaje, ella es agrónoma, y está cerca de las mujeres a través del INA, cuando se ejecutan de proyectos para incentivar a las mujeres, a la agronomía, a la empresa, a la pequeña empresa. Pero sin embargo, en todos estos años de trabajo, me he dado cuenta que sí ha generado la motivación de las comunidades a la organización, pero he visto que hace falta promover tecnología a los pequeños agricultores, la especialización por ejemplo, yo pequeño agricultor quisiera empaquetar por mi español porque está un poco derrumbrado, quisiera darle un producto, una finalidad diferente, presentar mi producto, qué sé yo, voy a presentar esta vez mis papas, en el caso de Cartago, ya peladas y listas al vacío para que ya sus familias, pero puedo garantizar que son papas del agricultor de cierta zona con el origen, como hacen en Italia, dan la etiqueta, el origen y de dónde proviene y toda la explicación con medidas de salud
ya con un canone, en Italia se dice canone, con un estándar de salud ya garantizado. La misma cosa, porque hablo en mi persona, porque mi mamá es, como decía, ingeniera agrónoma, ella es hace hidroponía. Y cómo promover la hidroponía en medio de los supermercados, o bien como en Italia. Yo produzco tomates, no quisiera botar todos mis tomates, pero quisiera como pequeño envasar mis tomates, así que en la feria del agricultor llevo mis tomates ya envasados como salsa de tomate lista. Y como yo quería regresar a mis países como muchos otros, y con tantas ideas que ahí tengo en mi valija por las experiencias que he hecho aquí en Italia, el panorama se ha abierto tanto. Pero el primer problema, yo no tengo la residencia en Costa Rica, pero si llevo dinero en Costa Rica no puedo abrir una cuenta de ahorros. Y ya la primera cosa que uno dice, ¿y cómo hago si quiero regresar a mi país, pero no tengo ni siquiera cuenta de ahorros? Entonces, eso es, creo que el tema que a mí me está a corazón, porque quisiera llevar tecnología y que los agricultores no tienen acceso ni a la información, ni cómo encontrarlo, como en el sector agrario que hay en Emilia Romagna o que está en la parte del norte, donde cada agricultor ha hecho un especialista de su propia rama. Quien hace la pasta en casa ha tenido acceso, siendo pequeña empresa, a acceder a una industria a su nivel, y quien es en grande empresa tiene su tecnología a su nivel. En este modo estoy mirando mi país, en que el agricultor sigue siendo el agricultor que solamente lleva sus papas y kilos de papas, y sin poder decir, mis papas pueden ser de tanto tipos, o mis lechugas pueden ser ya lavadas y confeccionadas, mis tomates, como decía, podrían ya ser envasados y hacer más accesibles a otras personas que trabajan, o presentar un tipo. Entonces, la pregunta es, como el gobierno, ¿qué podemos hacer para estimular la creatividad de nuestros pequeños empresarios o de nuestros pequeños productores? Voy a dar una brevemente, pero breve, de verdad. Súper rapidísima, pero está conectada a lo que le estaba diciendo la señorita, porque pensando todo lo que estamos diciendo, no lo he oído decir de nadie, entonces lo quiero decir velocísimo. Mi papá es agricultor en Cartago, y cuando yo he estado pensando en estos días a la rama que queremos abrir, que vamos a abrir, no que queremos abrir, que vamos a abrir en Costa Rica, yo dije, también, ¿por qué no Cartago? Y la primera pregunta que me viene, como somos una compañía de inteligencia de seguridad informática, la cuestión de la infraestructura. La cuestión infraestructural, como internet, como acceso a la información, tecnología que se pueda utilizar en un sentido amplio de la palabra, es importantísima, y que yo creo que, digamos, viendo las cosas a largo plazo, sería muy inteligente darle una gran importancia a esto, porque si no nos quedamos atrás. La velocidad de internet, por ejemplo, está directamente relacionada con el Producto Interno de los países. Entonces yo creo que esto es una cuestión que requiere mucha importancia. Gracias. Bueno, las dos preguntas están relacionadas con mi provincia. En el sector agrícola, efectivamente, nosotros tenemos el instituto, supongo que usted fue estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha hecho una gran labor en investigación y desarrollo y biotecnología, nanotecnología, bueno, una serie de investigaciones. Sin embargo, el sector agrícola no lo está aprovechando. Siguen con su forma tradicional,
excepto por algunas industrias. Tenemos ejemplos muy buenos. Está una exportadora, Caminos del Sol, que es una industria que le da valor agregado a todos los productos agrícolas, también los mini vegetales, que ha sido otra experiencia exitosa, y hay varios que sí lo han hecho. Sin embargo, la labor, por ejemplo, que estamos tratando de hacer los 8 municipios de Cartago, junto con el Instituto Tecnológico y la estrategia de zona económica, es llevar todo este conocimiento y todo lo que se ha descubierto o han investigado en el instituto a los agricultores para que empiecen a desarrollarlo con esta nueva tecnología. Poderes locales, agricultores, formadores, empresarios. Increíble. Cuando hacen los proyectos comunitarios de mujeres y comunidad, no llega a ese nivel de las pequeñas comunidades. No tienen acceso. Exactamente, solo los grandes productores. Perdón, les voy a interrumpir porque este pequeño diálogo lo podemos tener afuera. Voy a darle la palabra a la primera dama para que haga algún comentario final si lo desea, y antes de levantarnos e invitarlos a pasar a compartir un poco afuera, quiero hacerle entrega a la primera dama de la medalla de Lila, que es un honor para nosotros haber podido contar con su presencia y que ella haya podido enriquecer nuestra labor a través de su intervención. Creo que el debate dio lugar a... que sus comentarios dieron lugar a un debate que podría seguir por horas. Yo no comenté porque hay muchas cosas en las que podríamos profundizar, pero desgraciadamente ella tiene una agenda bastante cargada. Creo que los diputados tienen también que seguir con las actividades en el día, así que tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy brevemente decir que sí se está invirtiendo en procesos de industrialización y dar valor agregado a los productos agrícolas, porque sabemos que es fundamental para los agricultores y las agricultoras de Costa Rica. Y efectivamente el tema, digamos, del acceso a Internet es fundamental actualmente. Por eso el ICE está invirtiendo en fibra óptica, está llevando la fibra óptica ya no solamente a zonas empresariales, sino que a través de los fondos Fonatel se está llevando a todas las escuelas del país y a las familias con mayores índices de pobreza, porque sabemos que si llevamos el Internet a esas familias y a esas escuelas, sus posibilidades de generar otro tipo de oportunidades es altísima. Entonces, junto con el ICE, el Ministerio de Desarrollo y el Viceministerio de Ciencia y Tecnología se está llevando fibra óptica y una política para que de aquí al 2018, empezó el año pasado, todas esas familias y las escuelas tengan todos fibra óptica y poder acceder a otro tipo de oportunidades, porque sabemos que a las empresas les va a llegar, porque es una prioridad para el país para atraer inversiones, pero no queremos que se quede descolgada la gente que tiene menos recursos y que es más vulnerable. Yo agradecerles de verdad muchísimo por su paciencia, por su participación, y especialmente a la presidenta, al secretario general de Lila y a los dos compañeros que me han acompañado en esta mesa, por haberme abierto esta oportunidad en las puertas de Lila, esta casa tan maravillosa siempre en los vínculos de Italia y toda Latinoamérica, y que desde luego Costa Rica seguirá aprovechando en el buen sentido, ¿verdad? Que son espacios importantes de intercambio, de conocimiento y de trabajo y de cooperación conjunto. Así que muchísimas gracias. Yo soy la que me siento muy agradecida y muy orgullosa de estar hoy aquí con ustedes. Primera dama, en nombre de Lila, del secretario general del Consejo de Delegados, quiero darle